Listo, bueno niños, entonces el día de hoy vamos a hablar de shock hemorrágico, digamos que el contenido de la charla, entonces vamos a hablar pues de unas generalidades, de epidemiología, vamos a ver cómo se clasifica el shock hemorrágico. Digamos que es énfasis en trauma en pediatría, un poquito de la fisiopatología de la evaluación y unas recomendaciones que nos dan pues como el manejo del shock hemorrágico en pediatría. Entonces, con respecto a la parte de las generalidades, entonces vamos a ver que el shock hemorrágico es una causa prevenible de muerte en el trauma pediátrico. Como vamos a ver, la respuesta fisiológica de niños es diferente a la de los adultos, lo que hace pues como que sea fundamental que se haga un reconocimiento precoz y un abordaje dirigido a restaurar la perfusión tisular y prevenir la falla multiorgánica, ya que los niños, digamos que la hipotensión en ellos se da de manera tardía, secundario como a sus mecanismos de compensación. Entonces, cuando aparecen los signos y síntomas clínicos, el paciente puede haber perdido hasta más del 20% de su volumen sanguíneo, y en Estados Unidos se estima que entre 100.000 y 200.000 muertes traumáticas son evitables en niños, y estas son secundarios a un shock que no fue reconocido tempranamente y que adicional se realizó una reanimación de manera inapropiada. Con respecto entonces a las generalidades y a las diferencias pues como entre los adultos y los niños, entonces vamos a ver que los adultos tienen pues menores reservas fisiológicas, en cambio los niños tienen mayores reservas fisiológicas, lo que hacen que mantengan una presión arterial normal, hasta haber perdido incluso el 25 al 30% de su volumen sanguíneo. Entonces la hipotensión en ellos va a ser un signo tardío. En cambio, pues en los adultos siempre se manifiesta como un signo temprano de descompensación asociada. Digamos que en los adultos hay pues un buen gasto de llenado y respuesta inotrópica, en cambio en los niños el miocardio es inmaduro con menos reserva inotrópica. En los adultos hay menos riesgo relativo de hipotermia, en cambio en los niños tienen una gran superficie corporal con un alto riesgo de hipotermia, y eso hace parte pues como de la triada de la muerte. Y adicionalmente en los adultos, digamos que en los marcadores principales van a ser la presión arterial y la diuresis, en cambio en los niños, como vimos, la hipotensión va a ser tardía, en cambio en ellos digamos que inicialmente la frecuencia cardíaca y el llenado capilar pues van a ser como nuestros marcadores, y posteriormente la diuresis y el lactato, que vamos a hablar pues más adelante. Con respecto entonces a las definiciones, entonces vamos a ver que el shock es una forma pues de shock, del shock hemorrágico, es una forma de shock hipovolémico que va a resultar pues de una pérdida sanguínea aguda y significativa, llevando a una disminución crítica del volumen intravascular. Entonces, generalmente pues lo que se genera es un síndrome clínico que nos va a llevar a una hipoperfusión tisular global, con una disfunción celular donde se alteran pues todas las bombas sodio-potasio ATPasa, que si eso se posterga finalmente nos va a llevar a un fallo orgánico y finalmente pues nos va a llevar a la muerte. Se hablan de unas fases hemodinámicas, de una compensación inicial, posteriormente del shock descompensado, y digamos que si no se generan pues como intervenciones tempranamente, va a haber una fase irreversible, que eso lo vamos a ver pues como más adelante. Con respecto a la parte entonces de la epidemiología, vamos a ver que el trauma pues es la primera causa de mortalidad en niños y adolescentes en los países desarrollados, que la exsanguinotransfusión es responsable de aproximadamente el 40% de las muertes. La exsanguinación. ¿Qué dije? Transfusión. La exsanguino. La exsanguinación es responsable. Es como que yo porque está despierto. Nadie dijo nada. Me dejan ahí decir pura bobada. A ella le dio pena corregirme, pero ella sí se dio cuenta. Entonces es responsable de aproximadamente el 40% de los fallecimientos, y en Estados Unidos se ha descrito pues como en centros terciarios que hasta el 6% de los niños van a requerir una transfusión masiva, y pues esto se asocia con una mortalidad de hasta el 62%,
y como vemos en el shock hemorrágico, la mortalidad a 30 días es mucho más alto, de 36 hasta el 50%, pues comparada con los adultos. Entonces, por eso es importante que se haga pues como una detección temprana e intervenciones oportunas para disminuir pues como la parte de la mortalidad. Entonces vamos a hablar en la parte pues de la fisiopatología. Como vamos a ver, la fisiopatología es muy amplia, o sea, eso influye en una respuesta inmune, se van a activar múltiples mecanismos inflamatorios, se va a dar una disfunción mitocondrial y finalmente eso es lo que nos va a llevar pues como a la parte de la falla celular. Entonces, iniciando por esa parte, entonces como vemos, entonces secundario al trauma, que lo llaman pues como el primer golpe, entonces se va a dar un daño de las células y las barreras. Secundario a esto se van a activar pues unos patrones moleculares de daño y se van a empezar pues como a liberar muchas citoquinas proinflamatorias que realmente pues lo que van a generar es una activación de la respuesta inmune innata, pero digamos que si eso no se posterga, se va a lograr pues como generar un equilibrio inmune entre los mecanismos inflamatorios y proinflamatorios. Entonces digamos que hasta ahí nada pasó, pero ¿qué pasa en el shock hemorrágico? Entonces eso es lo que se considera como el segundo golpe. Entonces eso va a generar que se nos postergue toda esa liberación de citoquinas proinflamatorias que nos lleve a un desequilibrio inmunitario, a una disfunción orgánica, como vamos a ver, se nos va a generar pues una coagulopatía, porque eso nos va a llevar a una disfunción de la barrera endotelial y digamos que eso es un ciclo vicioso que finalmente nos va a llevar pues como a la muerte. Con respecto pues como a los mecanismos integrados en el shock hemorrágico, entonces como vamos a ver hay alteración en la microcirculación, también va a haber disfunción a nivel de los órganos y va a haber pues un proceso proinflamatorio no controlado. Entonces cuando se genera pues como el trauma, entonces digamos que se activa el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo con liberación de norepinefrina y epinefrina. Entonces realmente eso es lo que nos va a llevar es a una vasoconstricción. Se nos van a activar pues como todos los mecanismos de coagulación con activación de la trombina y eso lleva pues a la formación inicial de trombos pues como mecanismo para evitar el sangrado. También digamos que se nos van a activar las vías del complemento con activación celular y liberación de múltiples citoquinas, que dentro de ellas van a estar las proteasas, que es muy importante, que eso fue un tema de lo que hablamos ayer, de la endoteliopatía y la alteración y el daño del glicocálix. Entonces digamos que cuando se posterguen pues como todos esos mecanismos, lo que nos va a llevar generalmente va a ser pues como a esa alteración del endotelio, a la destrucción de los tejidos, a una hipoxia persistente y finalmente pues se va a activar mecanismos metabólicos anaerobios, aumentando el lactato, acidosis y realmente pues eso va a generar unos cambios a nivel molecular en la mitocondria que finalmente nos van a llevar pues como a la apoptosis y a la muerte celular. Entonces aquí se da pues como la parte del shock hemorrágico, entonces se activan los vasoreceptores, eso genera la vasoconstricción, lo que nos va a llevar pues como a la isquemia, entonces se va a disminuir pues como el oxígeno, el oxígeno exacto, entonces va a cambiar a un metabolismo anaerobio, entonces se va a aumentar el lactato, eso nos va a llevar a una acidosis láctica que va a disminuir el ATP y realmente nos va a aumentar pues como todos esos radicales libres. Y a nivel mitocondrial lo que genera es que se activan pues mecanismos que nos van a llevar a apoptosis y lleva pues a una disfunción mitocondrial, que eso digamos que asociado a un suministro inadecuado de oxígeno y a la disminución de todos esos sustratos energéticos es lo que va a llevar pues realmente a la muerte. Con respecto entonces a las fases del shock, entonces se hablan de 3 fases, entonces hablamos de la fase del shock compensado, del no compensado y el irreversible. Entonces para empezar a hablar del shock compensado, entonces cuando se da la agresión, entonces digamos que
estamos perdiendo volumen sanguíneo, entonces se activan los vasoreceptores en el riñón, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces digamos que el angiotensinógeno, digamos que va a la corteza suprarrenal, se secreta aldosterona y lo que va a hacer es que se va a aumentar pues como el volumen de sangre, y los vasoreceptores a nivel del arco aórtico lo que van a hacer es que van a activar pues en el hipotálamo la liberación de la hormona antidiurética, y el centro cardiovascular del bulbo raquídeo lo que va a hacer es que se va a aumentar el tono, entonces al aumentar pues la hormona antidiurética, entonces lo que se va a hacer es que se va a retener agua y sodio, y se va a aumentar el tono con la vasoconstricción, entonces se va a aumentar la resistencia vascular sistémica y va a aumentar la presión arterial. Entonces digamos que esos son los mecanismos compensatorios que hacen que se mantenga pues como la presión arterial. ¿Cómo vamos a encontrar al paciente pues como en esta fase del shock? Entonces, el paciente va a presentar aumento de la frecuencia cardíaca, digamos que en pediatría este va a ser como el hallazgo al examen físico, el hallazgo más común, una taquicardia persistente, y secundario pues como el aumento de la resistencia vascular periférica, entonces se va a prolongar el llenado capilar, incluso se puede ver como leve disminución inicial de los pulsos periféricos. Esto, digamos que entonces el shock se ha clasificado en 4 etapas, o en cuatro etapas, entonces digamos que el shock compensado habla de cuando estamos en una etapa 1 o en una etapa 2, realmente eso nos habla es del volumen de sangre que hayamos perdido. Entonces en la etapa 1 se habla después de una pérdida menor del 15%, en cambio en la etapa 2 ya se habla de hasta un 25% de la volemia, entonces como vemos pues los hallazgos en el niño realmente van a ser la taquicardia, la taquipnea con una presión arterial que va a estar normal, se puede ver leve oliguria ya pues en la clase 2, y con respecto a la parte del estado mental el paciente puede estar como irritable. Digamos que si persisten pues como todos esos mecanismos y no se hacen intervenciones, entonces va a continuar pues como esa liberación de radicales libres, el daño endotelial, toda esa liberación de citoquinas, entonces va a pasar pues agua y solutos al intersticio, se va a empezar a generar una coagulopatía, y realmente es ahí donde empieza ya un shock descompensado. Ese se habla cuando hay una pérdida de aproximadamente del 30 al 40% de la volemia. Ahí empieza pues como toda la parte de la disfunción celular, entonces aquí hablamos de una fase o clase 3, cuando ya tenemos más del 30% de pérdida de la volemia, entonces aquí persiste la taquicardia, digamos que en este shock ya aparece la hipotensión, la alteración del estado mental, oliguria y anuria, taquipnea, y se disminuye la perfusión a nivel distal. Si persiste, entonces, porque hemos hablado pues como que la hipotensión es más tardía en los niños, y esto suele ser ya que los niños son capaces de compensar el shock aumentando la frecuencia cardíaca, y con el aumento de la resistencia vascular, entonces con eso aumentan o mantienen pues el gasto cardíaco y la perfusión a los órganos críticos. Entonces por eso la hipotensión en ellos es de aparición mucho más tardía, o sea, esa punta de frecuencia cardíaca que sostienen el gasto cardíaco. Entonces, en ellos, cuando ya aparece la hipotensión, vemos que las pérdidas son ya muy importantes, ya hasta un 40% de la volemia, entonces se considera que es en ellos un signo extremadamente tardío, y se ha demostrado que cuando el paciente ya está hipotenso, incluso ya lleva hasta 120 minutos, pues digamos que hemodinámicamente comprometido. Con respecto a, pues, para hablar de hipotensión, entonces digamos que la OMS ha definido que se habla de una presión arterial sistólica menor de 50 milímetros de mercurio en los pacientes menores de 1 año, menor de 60 milímetros de mercurio en los pacientes de 1 a 5 años y menor de 70 milímetros de mercurio en los pacientes mayores de 5 años, que esa también es una de las diferencias con los adultos, que en ellos pues difiere como este valor.
Y ya si persiste pues como la pérdida de la volemia y no tenemos pues como esos mecanismos o no hemos hecho como una intervención, entonces vamos a llegar a un shock irreversible que se habla cuando aproximadamente se ha perdido más del 50% de la volemia, entonces aquí ya hay un déficit tisular pues que nos está generando ese fallo a nivel celular y digamos que acá ya hay una alta probabilidad de que de muerte celular. Y lo que encontramos al examen físico, entonces el paciente tiene una severa taquicardia, ya tiene una hipotensión marcada, está anúrico, tiene una acidosis significativa, neurológicamente el paciente ya va a estar muy comprometido, entonces lo vamos a encontrar letárgico y ya lo vamos a encontrar frío y cianótico. Entonces esta es como pues como la tablita de la clasificación que vimos pues como anteriormente. Entonces, para hablar pues como de las causas de shock hemorrágico en pediatría, haciendo pues como más énfasis en la parte del trauma, entonces vemos que en el trauma puede ser secundario como a la ruptura de una víscera sólida, a la injuria vascular, a una hemorragia que sea intratorácica, a fracturas de la pelvis o del fémur o a una hemorragia intracraneal. Otras causas también entonces están las hemorragias gastrointestinales, gastritis, el divertículo de Meckel, las varices esofágicas, úlcera duodenal. También se puede dar hemorragias postquirúrgicas en contexto de intervenciones cardiovasculares y otros, pues, hemorragias gingivales o hemorragias pulmonares. Tenemos que hablar pues como de un concepto muy importante y es la triada de la muerte, digamos que todos estos mecanismos fisiopatológicos que hablamos anteriormente, cuando no son corregidos, eso es lo que nos va a llevar realmente pues como a la parte de la muerte del paciente. Siempre se ha hablado de una triada de la muerte, pero vemos que más adelante vamos a ver que ya se añadieron pues como otros dos mecanismos por los cuales se empeoran como todos los resultados en el contexto del shock. Entonces se habla inicialmente pues de la coagulopatía, de la hipotermia y de la acidosis. Vamos a hablar pues como de cada una. Entonces con respecto a la coagulopatía, entonces ¿qué es lo que se genera? Entonces hay una disminución del recuento plaquetario, hay una disfunción plaquetaria, hay una deficiencia de factores de coagulación, entonces esto se puede dar principalmente por dos causas. Primero, porque los estoy utilizando pues para poder parar como lo del sangrado y la hemorragia, pero adicionalmente también tenemos una hipoperfusión a nivel del hígado y ahí es donde se producen los factores de la coagulación, entonces también va a haber disminución de la producción de los mismos, se va a generar una fibrinolisis excesiva, entonces realmente cuando se genera una fibrinolisis excesiva es porque como el endotelio está dañado, entonces va a estar el colágeno expuesto, el factor tisular del plasminógeno, entonces eso lo que va a hacer es que va a activar la fibrina, entonces eso es lo que va a ir pues a los coágulos que tenemos formados y los va a degradar, entonces digamos que los coágulos que se nos formen se van a degradar rápidamente, entonces es el problema de la fibrinolisis excesiva. Entonces realmente en la coagulopatía lo que va a pasar es que se inhibe la coagulación, se potencia esa actividad fibrinolítica y nos va a generar pues una coagulopatía severa. Con respecto a la parte de la hipotermia, entonces, ¿por qué se nos va a dar hipotermia en el shock hemorrágico? Entonces, secundario, pues como a la pérdida de la sangre, entonces a irritación de los receptores vasculares, se va a dar una liberación de catecolaminas que nos van a activar el sistema nervioso simpático y nos va a llevar a alteración de la termorregulación, se va a dar una reducción de la producción de calor porque hay suministros energéticos insuficientes y eso nos va a llevar a una vasoconstricción periférica y adicionalmente va a haber pues una redistribución del flujo sanguíneo con activación de los receptores alfa-adrenérgicos que nos van a llevar a mucha más vasoconstricción. Y la acidosis metabólica, entonces digamos que es, pues por lo que hemos explicado, o sea, por múltiples mecanismos, entonces primero porque ya sea un metabolismo que es anaerobio, entonces con aumento del lactato, no estamos utilizando el lactato, entonces él se va a acumular, se va a disminuir el pH,
Adicionalmente hay una disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces el sodio también se nos va a quedar dentro de la célula, eso pues por hiperosmolaridad, entonces va a entrar agua a la célula y se va a generar como un edema a nivel de la célula y eso también nos va a llevar a una lisis. Esos son pues como los principales mecanismos de la acidosis metabólica, pero bueno, esto es algo pues muy importante que vamos a ver, hablar en pediatría, lo vamos a ver mucho más adelante también en la parte del manejo, entonces el lactato como un marcador de severidad, entonces la hiperlactatemia pues se ha visto que se asocia a peores desenlaces en cualquier tipo de shock, la acidosis láctica pues es un marcador de deuda de oxígeno o de hipoperfusión de los tejidos y se habla pues como del corte habitual que es de 4 miliequivalentes o 4 milimoles litro. Y lo que les estaba hablando anteriormente es que siempre hemos hablado de la triada de la muerte, pero actualmente ya se habla es de la pentada mortal. Entonces, a la coagulopatía, a la hipotermia y a la acidosis se le van a sumar la hipocalcemia y la hiperglicemia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar eso? Entonces, como estamos, digamos que transfundiendo al paciente masivamente, digamos que secundario pues como al citrato que tienen los hemocomponentes, entonces eso se nos va a pegar pues como al calcio y nos va a generar una hipocalcemia funcional que como vamos a ver entonces eso se va a asociar a disminución de la contractilidad, eso nos va a contribuir, pues nos va a contribuir a un shock mucho más refractario, se nos va a disminuir la función neuromuscular, cardiovascular, se asocia a la presencia de arritmias y pues empeora más la coagulopatía porque hay unos factores de la coagulación que requieren pues el calcio y adicionalmente se habla de la parte de la hiperglicemia que eso se asocia pues a mayor estrés oxidativo y a disfunción celular y eso es secundario pues como a toda esa liberación de catecolaminas. Entonces, con respecto a la parte del manejo del shock, entonces el triángulo de valoración pediátrica siempre pues hacemos como énfasis en él, digamos porque este nos permite establecer en pocos segundos la gravedad del paciente, hace como una evaluación visual y auditiva y reconocemos de manera pues rápida el estado general y nos ayuda pues como a clasificarlo, a ver si el paciente requiere intervenciones inmediatas y que estas pues como que se lleven a cabo. Entonces aquí hablamos pues de la apariencia, del trabajo respiratorio y de la circulación cutánea. Y algo que tenemos que hablar también es pues como de la valoración primaria, algo muy importante en el contexto de trauma y de shock hemorrágico es que adicional al ABCDE se habla de la X antes de la A y es en los pacientes que presentan una hemorragia exsanguinante, digamos que el primer paso antes del ABCDE sería el control pues de la hemorragia exsanguinante. Entonces, con respecto a la A, entonces siempre hemos hablado de mantener pues la vía aérea permeable durante todas las etapas del tratamiento, retirar todos los objetos, aspirar secreciones. Con respecto a la B, entonces lo que vamos a hacer es maximizar el DO2, entonces por ejemplo en el contexto del paciente que está cursando con un shock, la manera es por ejemplo el suministro de oxígeno, siempre se debe valorar pues como la necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, porque vamos a ver que el paciente primero tiene aumento del trabajo respiratorio, puede estar hipoventilado y el nivel de conciencia está disminuido y en el contexto pues del shock hemorrágico secundario a toda, pues a la pérdida de volumen, al sustrato energético, que está muy disminuido, secundario a la disfunción mitocondrial, entonces, pues el hecho de respirar también aumenta en el paciente ese gasto energético, entonces la intubación, digamos que lo que puede hacer es que puede como mitigar la reducción del gasto cardíaco, y como vemos hasta un 40% del consumo del oxígeno se emplea en la respiración, entonces el apoyo pues con la ventilación mecánica permite pues como desviar el gasto cardíaco hacia los órganos que están en una hipoperfusión pues como crítica por decirlo así.
Con respecto a la parte de la circulación, siempre debemos evaluar el estado hemodinámico, como hemos hablado entonces en los estadios iniciales en los pacientes pediátricos, lo más importante es frecuencia cardíaca y pulso, a diferencia pues de los pacientes adultos que sería la parte de la presión arterial, evaluar el llenado capilar, el gasto urinario y el estado de conciencia. En el paciente pediátrico entonces hablamos es de CIPA, que este es el índice de shock pues en los adultos, pero este es pues como adaptado al paciente pediátrico, ya que el paciente pediátrico maneja frecuencias cardíacas que son más altas, entonces este se calcula con la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, entonces se habla pues en pacientes menores de un año, el CIPA anormal es si está mayor de 1.2, de 1 a 6 años, un CIPA normal nos habla es de un mayor de 1 y en los pacientes mayores de 6 años entonces está normal si es de 0.9. Eso que nos dicen, o sea, que el paciente en los próximos minutos se nos va a chocar y que tenemos que hacer intervenciones rápidamente. Y con respecto a la parte de la exposición, entonces realmente es pues como hacer pues como toda la evaluación, regular la temperatura del paciente, evitar en ellos la ropa húmeda porque como vimos ellos pierden mucho más calor, mantas calientes y cubrir pues como la parte de la cabeza. Con respecto entonces a la parte de la toma de laboratorios, entonces se habla pues de hemograma, tiempos de coagulación, que eso nos va a ayudar mucho a definir pues otras estrategias terapéuticas que podemos hacer en la intervención, que lo vamos a ver pues un poco más adelante. La hemoclasificación, anticuerpos irregulares y pruebas cruzadas, porque vamos a ver que aquí va a ser muy importante definir tempranamente el uso de los hemoderivados y gases y lactato, porque digamos que este nos va a ayudar para guiar nuestras metas de reanimación. Entonces, con respecto a la reanimación hídrica, entonces, ¿con qué? Entonces, siempre se ha hablado como de los cristaloides versus la albúmina, entonces realmente siempre se han preferido pues como los cristaloides balanceados, ahí hablamos del Ringer y del Plasma Light versus pues comparado con la solución salina. Siempre tenemos que tener en cuenta con la solución salina el riesgo de acidosis hiperclorémica que tenemos y eso empeora la coagulopatía y aumenta mortalidad. Entonces, este es un consenso, esta publicación pues eso salió en el 2023, realmente entonces ellos lo que hicieron fue como un consenso, se reunieron aproximadamente 16 miembros y ellos lo que quisieron dar fueron unas recomendaciones pues como de intervenciones tempranas, de qué se ha visto en la literatura, ellos realizaron pues como revisiones sistémicas de 6 temas, entonces cuáles son los puntos como más importantes. Ellos hablaron pues como del manejo de hemoderivados y la reanimación con líquidos, el uso de los hemoderivados de manera prehospitalaria, ayudantes hemostáticos, el uso del torniquete, el manejo pues de la vía aérea prehospitalaria y pruebas de coagulación y la reanimación guiada por tromboelastografía. Entonces, por ejemplo, entonces ellos que hablaban que la reanimación debe ser basada como para el control de daños, entonces que se haga un control rápido del sangrado para que se evite la hemodilución, para evitar la acidosis, la hipotermia, la transfusión sea balanceada y el ayudante hemostático. Entonces vamos a hablar pues como de cada una de las recomendaciones. Entonces con respecto a la primera, cuando hablamos de reanimación con hemoderivados y líquidos, entonces la recomendación que ellos daban inicialmente es como que se priorice el uso de hemoderivados sobre el uso de cristaloides para la reanimación. Este estudio pues salió como en el 2006, fue como el primer artículo que tienen ahí en la parte del consenso, entonces vieron pues como el hecho de administrar grandes volúmenes de líquidos en el paciente que está en el contexto de un shock más hemorrágico e hipovolémico, entonces eso va a generar desequilibrios en la osmolaridad intra y extracelular y va a afectar pues como todos los mecanismos reguladores para mantener pues como la cascada inflamatoria. Entonces ellos en esta publicación nos muestran como a nivel multiorgánico todas las alteraciones que nos generan pues como esa resucitación agresiva con líquidos endovenosos.
Entonces, por ejemplo, a nivel celular genera pues como disturbios, hemos visto pues como la parte de la osmolaridad intra y extracelular. A nivel cardíaco hablaba pues como de disrupción como del potencial de acción, disminuyendo más el gasto cardíaco. A nivel pulmonar se asociaba más a mayor edema pulmonar. A nivel gastrointestinal describían como que se aumentaba la permeabilidad y se asociaba pues a mayor translocación bacteriana. A nivel, por ejemplo, si estamos en el contexto de un paciente que está coagulopático, esto se asociaba a mayor coagulopatía, pues porque se genera esa coagulopatía dilucional, incrementando pues como la pérdida pues el incremento, perdón, pues como de la hemorragia, por decirlo así, porque disminuía pues como la viscosidad de la sangre. Ese fue como otro de los estudios que ellos se basaron para dar pues como esa recomendación. Entonces ellos lo que quisieron acá fue comparar los cristaloides versus transfusiones, y ellos querían ver cómo afectaba pues eso en el trauma. Entonces eso se llevó a cabo entre el 2018 y 2019 en 24 centros de trauma. Esto incluyó 712 pacientes menores pues de 18 años que al momento del ingreso cursaban con signos de shock. Entonces ellos querían determinar en sí si una transfusión temprana y una administración limitada de cristaloides antes de la transfusión se asociaba pues como con mejores resultados clínicos. ¿Qué fue lo que ellos encontraron con respecto, pues como comparando esto? Y es que el 43% de los pacientes recibió al menos un bolo de cristaloides y el 20% recibió una transfusión de sangre. En los pacientes que recibieron más de un bolo de cristaloides, posteriormente requirieron transfusión. Y los pacientes que recibieron pues como los hemoderivados de manera temprana recibieron menos volumen, que eso se asociaba pues como a menos complicaciones. Entonces, comparando los pacientes que se transfundieron tempranamente, ellos recibieron 50 mililitros por kilo de líquidos o de volumen en total, comparado con los pacientes a los cuales se inició pues como reanimación inicialmente con líquidos endovenosos, que recibieron 86 mililitros por kilo. Adicionalmente vieron que después de cada bolo de cristaloides, después del primero, esto se asoció a aumento de la ventilación mecánica invasiva, a mayor estancia en cuidados intensivos y a mayor días de hospitalización. Entonces realmente pues como la conclusión de eso fue que la reanimación con más de un bolo de cristaloides se asoció con una mayor necesidad de transfusión y peores resultados, y esto se respalda pues como que se haga un enfoque de transfusión temprana en los pacientes que cursan con un shock hemorrágico. Este fue pues como otro estudio. Ellos lo que querían evaluar era como el volumen, o sea, entonces dijeron, bueno, ya sabemos que hay que transfundir tempranamente, pero también querían evaluar entonces qué volumen de cristaloides utilizar para definir, o sea, de qué volumen en adelante es que se aumentaba pues como los peores desenlaces. Entonces ellos evaluaron pues como el impacto de los volúmenes de cristaloides. Entonces ellos utilizaron dos conceptos: el bajo volumen de cristaloides, que fuera pues menos de 40 mililitros por kilo, y alto volumen de cristaloides los pacientes que recibieran más de este volumen. Entonces vieron que los pacientes que recibieron bajo volumen de cristaloides pues y hemoderivados pues como tempranamente, en ellos mejoró la supervivencia con una OR de 3.42. En cambio, en los pacientes que recibieron más de este volumen se asoció pues a mayor mortalidad. Entonces, ¿qué definieron ellos? Anteriormente se definía entonces que para pensar en hemoderivados el paciente debía recibir mínimo pues o al menos 2 boles de cristaloides de 20 mililitros por kilo. Actualmente entonces la recomendación es que si usted pues ya administró un bolo de cristaloides y el paciente persiste en shock, que usted ya debe ir pensando entonces en la administración de hemoderivados.
Otra de las recomendaciones, entonces ellos lo que querían evaluar es si le ponemos sangre completa o si utilizamos pues como los componentes sanguíneos de manera individual. Entonces ellos compararon esto y vieron que pues obviamente cuando administramos sangre completa hay menos cantidad de anticoagulantes y conservantes. Eso aumenta la hemoglobina, aumenta la concentración de plaquetas, los factores de coagulación, digamos que causa menos coagulopatía dilucional, menos hipocalcemia por lo del citrato que les había explicado, digamos que se vio más seguro y que incluso pues para los bancos de sangre hay como mayores ventajas logísticas pues, de la parte de la descongelación de hemoderivados completos. Este también pues fue como otro estudio donde ellos querían comparar a los niños que en trauma recibieron sangre completa o que les administraron los hemoderivados separados. Entonces, ellos lo que vieron es que, por ejemplo, en el tiempo, cuando lograron la resucitación equilibrada en el paciente que recibió sangre completa, este tiempo fue mucho más corto, de 28 minutos, comparado con 87 minutos en los pacientes a los cuales se le administraron los hemoderivados, pues los componentes separados. Con respecto a la exposición a transfusiones, entonces los pacientes que recibieron sangre completa requirieron menos transfusiones. Con respecto al volumen total, lo mismo, estos pacientes requirieron menos volumen de hemoderivados. Y con respecto a la estancia en cuidados intensivos, la diferencia pues fueron 2 días. Pero realmente cuando se evaluó mortalidad, la mortalidad pues en ambos grupos pues fue similar. Otra de las recomendaciones que ellos nos dan, entonces, es en niños con traumatismos y shock hemorrágico, al utilizar hemoderivados para la reanimación, se sugiere pues como mantener una proporción de 1:1. Realmente eso es extrapolado de los adultos. En niños se cuentan pues como realmente habían algunas revisiones, pero esta es una recomendación basada pues como en los adultos. Entonces se describe que esta proporción se asocia pues como a una reanimación que es más equilibrada, ya que por ejemplo el requerimiento de plasma entonces nos puede ayudar a reparar el endotelio, a mitigar la fuga capilar y mejorar el volumen intravascular. Adicionalmente proporciona factores de coagulación y reduce el edema extracelular. Entonces, realmente este fue pues como la única revisión que encontré pues como en los pacientes pediátricos. Entonces realmente lo que nos decía esa fue una revisión de la literatura que se realizó entre 2017 y 2022. Entonces ellos describían que los estudios actuales sobre la proporción de hemoderivados sugieren que esta proporción 1:1 entre plasma y glóbulos rojos es probablemente ideal, pero que se necesitan realmente más estudios pues, en los pacientes pediátricos para respaldar su uso, pero igual esa sigue siendo pues como la recomendación que ellos dan en el consenso. Con respecto a otra de las recomendaciones que dieron en este consenso, con respecto al uso prehospitalario de hemoderivados en el paciente con shock hemorrágico, entonces ellos vieron que esto se asoció que usted use hemoderivados tempranamente, incluso de manera extrahospitalaria por los APH. Eso disminuyó mortalidad y mejoró pues como la hemostasia en los pacientes. Entonces la idea es como que se utilice eso o se recomiende eso para mitigar pues como esa pérdida de sangre y la coagulopatía, y en última instancia eso reduce pues como mortalidad.
Con respecto entonces al uso del ácido tranexámico, entonces en los niños con shock hemorrágico se considera pues como el uso empírico de ácido tranexámico en las primeras 3 horas posteriores al trauma, pero eso fue secundario pues como a lo que hablamos ahorita de que está aumentada la hiperfibrinolisis, entonces está elevada la plasmina que nos va a degradar la fibrina y nos va pues a degradar el coágulo que hemos formado. Entonces, digamos que en pediatría no hay un ensayo clínico, pues como que nos diga, o sea, este también es extrapolado de todos los estudios que se han hecho en adultos, principalmente el estudio del CRASH-2, pero cuando fueron a evaluar como mortalidad, vemos aquí que cuando se utilizan los antifibrinolíticos, pues en este contexto estamos hablando del ácido tranexámico, o sea, la mortalidad disminuyó. Con respecto al uso de otros ayudantes hemostáticos, es común pues en los pacientes adultos el uso de complejo de protombina, ya que este contiene pues como factores de la coagulación que son dependientes de la vitamina K, pero realmente en el paciente pediátrico no se recomienda su uso. Con respecto entonces al fibrinógeno, entonces, ¿cuál es la sugerencia que ellos nos dan? Que realmente usted no lo utilice de manera empírica en el paciente que está sangrando, sino que en lo posible usted haga medición del fibrinógeno y en caso de que haya una hipofibrinogemia, que es definida como un fibrinógeno menor de 150, usted pues le ponga fibrinógeno al paciente. Esas son pues como las recomendaciones de las dosis que ellos nos dan, pero la idea es que usted siempre haga pues como medición del mismo. Con respecto al uso de torniquetes en el shock hemorrágico, ¿qué es lo que se vio? O sea, en estos pacientes que tienen hemorragias que son exsanguinantes en las extremidades, ellos recomiendan el uso del torniquete. ¿Cuál es el problema del torniquete? O sea, ¿qué encontraron en este estudio? Es que, ¿cuál es el problema? Primero, cuando se usa por tiempo prolongado, cuando se usa por personas que son inexpertas, pero cuando se usan en el contexto del trauma y bien utilizados, miren que las complicaciones son bajas, o sea, describieron que hasta el 1.4% de los pacientes pueden tener algún tipo de daño asociado y el principal era como alteración pues en el tejido blando o en los nervios. Entonces, el verdadero problema, el uso excesivo, la aplicación incorrecta y que lo utilice una persona que no esté capacitada. Bueno, hay un término que es muy conocido pues como en los pacientes adultos y es lo de la hipotensión permisiva. Como hemos visto, pues la literatura en los adultos sugiere que puede haber un beneficio, pero como hemos visto, en los niños hay una capacidad pues significativa para compensar el shock hasta etapas muy tardías. Y los pacientes pediátricos presentan hipotensión después de haber perdido hasta el 40% del volumen y entonces en ello se vio realmente que usted en el paciente pediátrico tiene que priorizar es la restauración de la volemia y la perfusión tisular previniendo hipotensión prolongada. Entonces realmente ellos no recomiendan el uso de hipotensión permisiva y sugieren pues como que siempre se optimice la perfusión a los órganos diana y el aporte adecuado de oxígeno en los pacientes. Entonces, para hablar de los protocolos de transfusión masiva, entonces, ¿cuándo vamos a definir un sangrado masivo? Entonces, se habla de sangrado masivo, el requerimiento pues de una transfusión de más de 40 mililitros por kilo de hemoderivados en las primeras 24 horas o una transfusión de más de 20 mililitros por kilo en la primera hora o que haya una pérdida estimada del volumen total de sangre o que el índice de shock sea mayor de 1,5. Entonces ahí debemos hacer una activación del protocolo de transfusión masiva. Estas son pues como las dosis que ellos nos recomiendan de usar pues en los hemoderivados. ¿Qué componentes tienen que tener estos protocolos de transfusión masiva? Entonces deben tener una transfusión balanceada, pues ya hablamos del 1 a 1,
que en lo posible se use sangre total, que sea O negativo bajo título para que no se presente pues una incompatibilidad, y el uso temprano de ácido tranexámico. Con respecto entonces a la reanimación guiada por metas, entonces se sugiere una estrategia de reanimación dirigida a objetivos para optimizar la hemostasia y corregir la coagulopatía. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas? Primero, que disminuya la frecuencia cardíaca, porque como vimos, eso siempre va a ser un mecanismo compensador. Que se retorne pues como el pulso periférico y el color en la piel, muy importante el gasto urinario, que sea mayor de 1 a 2 mililitros kilo hora, el índice de shock, y vamos a hablar de algo muy importante que es el lactato. Entonces, con respecto al lactato, vimos que eso se asocia a mayor mortalidad. Entonces, digamos que ellos que nos recomiendan que usted, cuando le llegue un paciente en contexto de trauma o en contexto de shock, usted haga una medición inicial del lactato para que eso le ayude a guiar la reanimación, porque digamos que la disminución del lactato después de las intervenciones de los líquidos y los hemoderivados se asoció a que disminuye mortalidad. Entonces, ellos lo que vieron pues en estos pacientes pediátricos, en total incluyeron 586 pacientes que tenían, y lactato elevado estaba en 327, ellos midieron lactato al momento de que llegó a las 2 horas y a las 4 horas, y vieron que el aumento del lactato siempre se asoció a lesiones más graves, a pacientes que tenían contusiones hemorrágicas graves, a lesiones traumáticas más graves y a pacientes que tenían peor pronóstico. Y vieron que el aclaramiento temprano, entonces como vemos acá, pues la mortalidad, y aquí están los niveles iniciales del lactato. Entonces cuando el lactato estaba mayor de 10, pues miren que la mortalidad es muchísimo, pues es muy alta, mayor de un 75%, y cuando vemos pues como ese clearance o esa disminución del lactato, a medida que disminuía el lactato, entonces disminuía también la mortalidad. Otro de los conceptos que ellos nos dan o recomendaciones es la monitorización viscoelástica complementaria. Eso es utilizando la tromboelastografía, que realmente eso lo que nos ayuda es a evaluar de una forma dinámica y global pues como la coagulación sanguínea en tiempo real. Entonces, ¿eso qué es lo que nos evalúa? Nos evalúa la formación del coágulo, la fuerza que tiene el coágulo, y posteriormente nos evalúa la fibrinolisis, que es la lisis del coágulo de sangre total. Yo quería hacer una pregunta acá. ¿Aquí hacemos tromboelastografía? Sí. Sí, pero no todo. No. Bueno, entonces... Entonces, a grosso modo, yo les explico más o menos qué es lo que se va a encontrar. Entonces, aquí está, pues, como, aquí evalúa toda la parte de la coagulación y de la formación del coágulo, y de aquí en adelante va a evaluar la parte de la fibrinolisis. Entonces, siempre se habla de la línea o pues del punto R, que es donde se va a iniciar la formación del coágulo. Entonces aquí lo que se está evaluando es la vía extrínseca y la vía intrínseca. Siempre luego se habla del punto K, y digamos que aquí se va a dar pues como toda la formación del coágulo y de la fuerza, para que entiendan más o menos cómo se debe ver lo normal y cuáles son las alteraciones. Entonces, como vemos acá, el punto R, entonces aquí inicia pues como toda la formación del coágulo. Entonces, cuando por ejemplo el R está muy prolongado, entonces, que otra de las ventajas que nos da esto es que como usted está evaluando en tiempo real, eso le puede decir a usted qué es lo que necesita de tratamiento en el momento. Entonces, por ejemplo, aquí cuando vemos que está muy prolongado el R, entonces, por ejemplo, nos habla, por ejemplo, de deficiencia de factores, pues de la coagulación. Entonces, el de fibrinógeno incluso. Entonces, ellos de tratamiento lo que recomiendan es, por ejemplo, que usted ponga plasma fresco congelado. Y por ejemplo aquí, el R está muy corto, muy angosto, entonces ellos aquí describen que la posible etiología es que haya hipercoagulabilidad. Entonces lo que le recomienda a usted en ese momento realizar es utilizar anticoagulante. Entonces, con respecto al ángulo alfa, entonces normalmente se debe ver así. Entonces, si tenemos un ángulo alfa, que es este de aquí, que está muy pequeño, entonces nos habla, por ejemplo, de
como de baja función del fibrinógeno, entonces también en el tratamiento nos recomiendan utilizar plasma fresco congelado. En cambio, si por ejemplo este ángulo alfa, como lo vemos aquí, está muy ancho, entonces también nos habla de hipercoagulabilidad. Y con respecto a ya esta parte de la fibrinolisis, entonces siempre evalúa como la amplitud, entonces aquí lo podemos ver pues como angosto, aquí nos habla entonces de alteración a nivel plaquetaria, y cuando está pues como muy ancho también nos habla como de alteración plaquetaria donde hay mayor hipercoagulabilidad. Entonces realmente ellos recomiendan que usted utilice esto pues porque como ya vieron, este es como el resumen realmente de lo que nos da. Entonces nos habla pues como del parámetro de cómo debe estar normalmente y de que si está alterado, entonces usted o pone plasma fresco congelado o pone fibrinógeno o usa incluso ácido tranexámico. Entonces realmente pues me pareció que es pues una gran herramienta si uno pues la cuenta con ella y también la sabe pues cómo interpretar. Con respecto entonces a la cirugía de control de daños, entonces siempre se ha hablado de esto, eso hace parte pues como del pilar fundamental en el manejo del shock. Realmente el objetivo principal de esta es interrumpir como rápidamente esa hemorragia y la contaminación, limitando pues el tiempo quirúrgico inicial para evitar agravamiento. Entonces realmente lo que se hace es que posteriormente el paciente se va a trasladar a cuidados intensivos y allá se va a continuar pues como la reanimación y una corrección fisiológica. Entonces realmente, ¿cuáles son las cirugías que se hacen en control de daño? El empaquetamiento hepático, el control vascular temporal, ligadura de vasos, control de lesiones torácicas y secundario pues como eso se realiza un cierre temporal de la cavidad. Vasoactivos, 52. Entonces, indicación, persistencia de hipotensión y signos de hipoperfusión tisular a pesar de una reanimación inicial. Entonces, realmente se dice que usted lo debe considerar cuando usted ya lleve, por ejemplo, más de 40 mililitros por kilo de cristaloides y el paciente siga hipotenso. Con respecto entonces a los vasopresores que son recomendados, norepinefrina, epinefrina, y encontré pues como varios artículos, por ejemplo, de la vasopresina, que viene siendo pues como muy recomendada en la parte del trauma, del shock y hemorragia. Y los mensajes finales, entonces, realmente tenemos que comprender la fisiología del shock, permitir guiar razonablemente pues el manejo. El trauma es una causa importante de shock hemorrágico. Siempre se tiene que tener en cuenta cada uno de los elementos de la pentada pues mortal, y aunque los cristaloides suelen ser la primera opción, se debe limitar su uso. Consideremos tempranamente el uso de los hemoderivados, reemplacemos el calcio si tenemos una hipocalcemia secundaria, pues como la transfusión de hemoderivados, guiar el manejo con las pruebas que les expliqué, y muchas gracias. No, doctor, Gracias por la charla. Ay, doctor, con ese mensaje yo quedé más triste. ¿De dónde lo haces? Eso es el trato. Sí.